vimos la valentía de hombre era la que teníamos antes, pero la valentía en Dios es que sabiendo hacer lo malo elegimos hacer lo bueno. Y no, yo antes sabiendo hacer lo malo también hacía lo malo. Y todo eso nos lleva a pagar consecuencias, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios cuando fue revelada a mi vida, ahí pude entender que estaba equivocado, que estaba caminando un camino que no era para mí, que estaba caminando en caminos que eran de sombra, que eran de tinieblas, que no eran para un cristiano. Que si verdaderamente me quería agarrar de la mano de Dios, entonces tenía que obedecer a la palabra. Dios me estaba mandando que me esfuerce un poquito, que sea valiente. Pero ¿sabes qué? A pesar de todos esos errores, el Señor nunca te da la espalda. Él me dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No importa si estoy en la cárcel, en la comisaría, en un penal o en un hospital, importa que Dios nunca te da la espalda, importa que Dios, a pesar de los errores, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabe qué? El hijo pródigo, incluso, aún antes que el padre muriera, dice que él fue y pidió herencia, pidió lo que le correspondía. Mirá lo desgraciado este, ¿no? Pidiendo lo que todavía no le correspondía, queriéndolo a su tiempo. Y aún así, nosotros tenemos libre albedrío, así como lo tuvo él. Y dice que cuando fue, lo malgastó todo. Cuando le fue mal por hacer lo que su voluntad, su propia carne quería, dice que él se acordó de que papá estaba vivo y decidió volver a los brazos de papá. ¿Y sabe qué? Papá ahí estaba esperándolo con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Que si nos esforzamos un poco, a pesar de nuestros errores, papá siempre nos da nuevas oportunidades. Los brazos de papá siempre están abiertos. Es que Jesucristo no dio la vida en la cruz del Calvario en vano por usted y por mí. Él la dio por amor a usted y para mí. Y el amor es lo que perdura. El amor es lo que siempre permanece, lo que no se acaba. Por eso le decía hace un rato, ¿sabe qué? Todo pasa en esta tierra. Dice que todo puede pasar, cielo, tierra, lo material, lo económico, todo pasa. Pero la palabra de Dios es lo que queda. Amén, gloria a Dios. Sí, Jesús. Mire, me venía a memoria en el libro de Génesis, dice que Adán, dice que había comido del fruto prohibido. Y en aquel lugar lo único que estaba prohibido era ese fruto. Y dice que después que habían comido esa manzana, dice que el Señor andaba por el Edén y dice que lo llama Adán. Y Adán dice que se fue a esconder. En lugar de ir a responder al llamado, dice que él se fue corriendo a esconder. Y el Señor le dice, ¿por qué te fuiste a esconder? Y sabe que le contesta a Adán, le dice, yo me fui a esconder, Señor, porque tuve miedo, porque me vi desnudo. Y usted puede entender, Adán dice que él inventó la palabra miedo no existía. El Señor le dio un huerto, un Edén, todo maravilloso, lindo, amor, paz. En ningún momento dio miedo, temor, angustia. Pero cuando Adán conoce el miedo, cuando hace su propia voluntad y no la del Señor. Ahí es cuando él conoce el miedo, cuando él descubre que está desnudo. Y entonces dice que él se va corriendo porque le da vergüenza, porque le da miedo. Y él inventa el miedo. El miedo de donde salió de una serie de sensaciones que tenía en su interior, que es lo que nos pasa a todos, somos seres humanos. Y en algún momento de nuestra vida, por más cristianos que seamos, el miedo está y visita nuestras casas. Pero ¿sabe qué? Tiene que ser simplemente eso, una visita. Tenemos que entender que hoy el miedo puede estar, pero si nuestra fe está en Cristo, el miedo así como Gloria a Dios, Él no puede gobernar nuestras vidas. Él puede venir a golpear, Él puede venir a querer entrar, pero Él no puede permanecer en nosotros, porque el único que permanece, dice que es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Permanece, entonces siempre vamos a vencer el miedo. Aleluya. Yo te voy a hablar del miedo. Hoy quiero hablarte de esos temores. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no hacemos a causa del miedo. Muchas cosas que dejamos de lado a causa del miedo. Y uno dice, sí, pero no, el miedo te paraliza. El miedo es la única herramienta que tiene el diablo para paralizar tus planes. El miedo es lo único que tiene el diablo para ponerte ahí un stop en tu vida. Usted sabe que lo que hace otra persona en el mundo, usted también la puede hacer y usted está anhelando de lejos y no la hace porque tiene miedo que no le salga.
cree que Dios no sabía que él estaba desnudo de antemano? ¿Usted piensa que Dios no sabe que Adán estaba desnudo? Y escuche, Adán dice que tuvo miedo y vergüenza de lo que Dios iba a ver cuando Dios ya lo había visto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que vos todavía no viste y a lo que le estás teniendo miedo, Dios ya lo vio antes. Ves que no te vas a quedar en ese proceso o en esa angustia, siendo que Dios lo vio. Y dice la palabra de Dios que Él no va a poner más carga sobre nuestros hombros de la que podamos soportar. Si Dios vio algo adelante y te lleva a ese lugar es porque sabe que lo vas a superar. Amén, gloria a Dios. Es que estamos capacitados para superar. Estamos capacitados por el vencedor y no por el vencido. Estamos capacitados para vencer. El miedo no nos puede detener. Nosotros estamos hechos con sangre de realeza. El miedo en nuestra vida no existe. En nuestro hogar no existe. En nuestro matrimonio no existe. En nuestra economía no existe. El miedo queda despojado de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesucristo entró a tu vida, dice que el miedo se fue, que todas las cosas viejas pasaron y Él las hizo nuevas. Entonces todo eso, lo que acarreaba el miedo en tu vida, se tiene que haber ido. Nosotros hoy tenemos una mentalidad de reino, una mentalidad distinta. ¿Sabes lo que te diferencia del mundo? Que tenés un objetivo, que tenés capacidades para ver hoy lo que no es como si fuera. Esa es la fe que nosotros tenemos, empezar a llamar las cosas que hoy no vemos como si verdaderamente las tuviéramos en nuestras manos. Eso es lo que te va a diferenciar del mundo. Sabes que aunque nadie sepa cómo lo vas a lograr, vos tenés que decir: en Cristo lo puedo, en Cristo lo voy a lograr. Él es quien me fortalece, Él es quien me toma de la mano derecha. Y si yo me lo propongo, pero acompañado de Jesús, entonces lo voy a lograr, porque no estoy solo. Dice la palabra que si no nos pusiéramos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo con Dios, lo podemos lograr. Si nos ponemos de acuerdo con Jesús, lo podemos lograr. Porque a veces nos detenemos. Porque a veces no queremos encarar ciertos proyectos, ciertos planes, pensando que vamos a fracasar. Pero después cuando venimos a la iglesia levantamos la mano y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego nos vamos con ese temor a nuestra casa y decimos: no lo voy a lograr. Entonces decidimos: ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? Si estamos con Dios, vamos por todo. Si estamos con Dios, vamos a lograrlo. Y si estamos con Dios, esa palabra que soltamos acá en esta iglesia también la soltamos en nuestra vida. Nuestro caminar tiene que tener boca declarando lo que verdaderamente nosotros creemos en nuestro corazón. A donde vaya, tu presencia tiene que marcar una diferencia. Vas a ser el distinto. A donde vayas vas a ser el distinto, la distinta. ¿Sabes por qué? Porque a donde muchos están llorando de aflicción, tú vas a estar llorando de alegría. Porque en medio de tu dolor estás declarando que a mayor lucha, dice que mayor es la victoria. A donde hay mayor peso de gloria, dice la palabra de Dios. A donde más nos vamos a levantar. Si hoy estamos retrocediendo, que solamente sea para tomar impulso, para salir adelante. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Así como te decía, ¿verdad? Adán se sintió desnudo, tuvo vergüenza cuando Dios ya sabía cómo él estaba. Y dice en la Biblia, habla también de alguien que estaba capacitado, un varón de guerra. ¿Cuántos conocen a Saúl? No te lo vieron, yo lo digo. Mira, dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre capacitado. Dice que estaba instruido para pelear en la batalla. Dice que estaba con armadura, con espada, con un ejército que le acompañaba. Y sin embargo, ¿sabes qué es lo que tenía Saúl? Tenía miedo. Porque dice que enfrente había otro ejército que estaba en contra de eso y lo estaba avergonzando, estaba blasfemando en su contra, los insultaba, los desafiaba, y ellos sin embargo estaban escondiditos ahí con miedo. Hay muchos que nos van a ver a nosotros como nada, pero lo que hay en nuestro interior vale mucho más de lo que el resto ve por fuera. Por fuera nos podemos mostrar personas fuertes, pero por dentro se demuestra verdaderamente de qué estamos hechos. ¿Sabes quién llegó a ese lugar? Aquel
veces vamos a ver a problemas que son grandes para nosotros. Nosotros podemos decir, yo le peleo al problema. Yo le gano al problema. Yo le gano a esta crisis económica que hay hoy. Yo le gano a esta mala temporada porque esto va a pasar. Yo le gano verdaderamente a esta situación momentánea de salud. Esto va a provocar un mayor y excelente y eterno peso de gloria en mi vida. Eso es lo que me atrevo a declarar en los momentos difíciles. Y dice que David estaba ahí y todos lo miraron y dijeron, no. Y incluso Saúl, ¿sabe lo que hizo? Se sacó su armadura, se la puso él. Y David no se podía ni mover, no tenía fuerza ni para levantar esa espada. Pero ¿sabe qué? Se sacó todo, fue y lo enfrentó y dice que mirándolo, él aprendió a declarar lo que nosotros hoy tenemos que también declarar. Que aunque parezca imposible para el resto y todos los que estaban presentes, en su corazón y en su interior había una seguridad de parte de Dios que le dijo que ese mismo día su cabeza iba a estar en sus manos, que él lo iba a derrotar porque él podía venir con espada, con lanza, con jabalina, pero él venía en el nombre del Señor Jesús, el Dios viviente, el Dios del ejército. Él era quien estaba con la autoridad mayor, entonces no era lo que se veía, sino lo que portaba. Por eso fue que David lo venció. ¿Qué es lo que tuvo David? Un espíritu de valentía, el mismo que Dios depositó sobre nosotros. Usted y yo tenemos un espíritu de valentía y no de cobardía, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca y nunca vuelve atrás vacía. Dice que cuando Él dice que iba a tener su cabeza, Él lo declaró sabiendo que así iba a ser, no dudando. Por eso nosotros no tenemos que dudar. El miedo y la duda van de la mano. ¿Sabe por qué muchas veces no logramos algunas cosas? Porque queremos, pero tenemos miedo. Lo queremos hacer, pero nos da un poquito de miedo. ¿Y si sale mal? ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo lo poquito que tengo? Todos saben manejar acá. Algunos que no sepan. ¿Y te gustaría aprender a manejar? ¿Y por qué no lo haces? Porque te da miedo. Muchas veces decimos, no, pero me da un poquito de miedo. Entonces querés, pero te da miedo. Y la palabra ya no va de la mano. Querer, pero con miedo, no pega, no va de la mano. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros cambiamos la palabra miedo por creer, es ahí cuando lo logramos. Cuando decimos quiero y creo que lo voy a lograr, verdaderamente lo logro. ¿Sabes que mi esposa quería manejar y no lo lograba porque le daba miedo? Se equivocaba en algo y hasta andando me lo tiraba a la boca. Se ríe porque es verdad. No lo quiero hacer más, me decía. Se equivocaba en algo y no quería más. Porque tenía miedo de si choco, si hago algo mal, si rompo. El miedo la paralizaba, el miedo es lo que el enemigo estaba usando en ella para que ella no lo logre. Pero ¿sabes qué? Cuando un día dijo, yo necesito aprender, necesito ser independiente, necesito tener mi movilidad. Ella dijo, creo que lo voy a lograr. ¿Y sabes qué? Ahora le tengo que llamar para decir a dónde viene la hora. Cuando uno determina y dice, creo que lo voy a lograr, porque pone la confianza en Dios de creer, entonces ahí cuando lo logra. Si vos estás creciendo, que poniendo un negocio te puede ir bien, no tengas miedo porque estás creciendo y no en el hombre ni en la mujer, estás creciendo en Dios. Estás creciendo. Tiago muy poquito nadó en pileta playa, Tiago, y un día me dice, papi, yo quiero aprender a nadar así como vos. Y los chicos no tienen miedo. Entonces, ¿sabe qué? Fue automático como él aprendió. Porque el temor no estaba en él. Entonces la capacidad de parte de Dios para que lo logre estaba, porque él creía que lo podía hacer. Todo lo que te propongas en Dios lo vas a poder lograr siempre que el miedo no esté presente. Y si el miedo está hoy, mañana ya no tiene que estar porque el miedo tiene que ser una simple visita. El miedo puede venir hoy, claro que sí, muchas veces tenemos miedo. Cuando pasamos con nuestros hijos por enfermedad, a veces nos da un poquito de temor y no lo podemos negar. Somos de carne y hueso. Pero ese miedo está de visita porque automáticamente cuando hablamos con Dios nos damos cuenta que Él está con nosotros y si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Por más que el miedo quiera venir por un camino así por 7 distintos. Gloria a Dios, sí, Jesús. Jesús. En tu casa el miedo no puede alojarse en tu mente, no puede vivir en tu corazón. El miedo es lo que te va a paralizar, lo que no te va a
porque no sé si puedo, porque no sé si tengo la capacidad, no sé si soy capaz, no sé si voy a poder, pero el no sé, el empezar a dudar, es lo que a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos personas seguras, porque Él no dudó cuando Él fue a la cruz de Calvario, Él fue seguro. Él dijo, yo vine por amor a ti, y Él fue. Y aún con dolor, con llanto, con las últimas fuerzas Él lo llegó y lo logró. Y nosotros a veces ante el mínimo intento, cuando fracasamos, ya decidimos tirar la toalla. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? En Isaías 41 dice que Él dice que nos manda que nos esforcemos y que Él dice que verdaderamente nos da esfuerzo cuando estamos cansados y que Él nos sostiene con su diestra de poder. Él es quien te sostiene, Él es quien va a estar, Él es quien te va a ayudar. Entonces, ¿por qué dudamos cuando sabemos que Cristo camina con nosotros? ¿Por qué dudamos cuando sabemos que es Dios el que está peleando la batalla junto a nosotros? Aunque seamos insignificantes, porque para Goliat, cuando David se le puso enfrente fue un chiste. Cuando David se le puso enfrente a ese grandote fue un chiste para él. Pero ¿sabe qué? Para el diablo lo que le parezca chiste, la palabra de Dios, aunque sea pequeña, tiene poder. Aunque sea un pequeño versículo que lo sueltes en el momento indicado, tiene poder. Aunque estés en el peor momento de enfermedad y te animes a declarar con tu boca que por la sangre del Señor fuimos nosotros curados, entonces la sanidad tiene que venir a nuestra vida. Mire, cuando vino esa palabra a mi vida, había decisiones de jueces y papeles firmados en los cuales decía que yo tenía que estar alojado 8 años. Y usted puede creer que cuando esa palabra llega a mi vida, no estuve más de 2 semanas luego de eso. Alguien puede decir suerte, alguien puede decir equivocación o que la cuente como quiera, diablo. Yo sé que ahí estuvo la palabra de Dios. Y ahí es donde dice que Dios, a donde está, verdaderamente ahí hay libertad. Amén, Y la gloria a libertad Dios. de Dios es la que perdura. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque anterior a eso quizás no podía entender la palabra de Dios. Pero yo desde ese día nunca más me aparté. Gloria a Dios. Nunca más supe lo que es andar apartado en el mundo y alejado de Dios. Quizás tengo alto y bajo como todo el mundo, porque no somos el robot. Pero ¿sabe qué? Dios nunca se aparta de nuestras vidas. Y a partir de que Dios realmente marcó mi vida con esa palabra, yo decidí seguir a Cristo con errores, con virtudes, como sea, pero seguirlo. Que no te desanime nada, mejor recordar cuando Dios te habló. Mejor recordar cuando fue el día que Dios soltó una palabra sobre tu vida, que te dijo que lo vas a lograr, que te dijo que todo lo podés, que te habló en un momento de escasez y te dijo que vas a salir de esta. Yo no sé en qué momento Jesús te habló, por medio de un siervo, de una sierva, o si fue él personalmente. Pero la palabra de Dios tiene promesa que se cumple. Las promesas de Dios se cumplen, varón, mujer, las promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que la dificultad te paralice, no dejes que la situación momentánea detenga el plan que Dios tiene sobre tu vida, porque lo que Dios dice verdaderamente se cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se Gloria a Dios. Sí, Jesús, poderoso. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Claro que sí. Pero eso te aleja de Dios, o alguien te aleja de Dios por tu equivocación. ¿Saben qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué va a pensar el hermano si yo vuelvo a la iglesia después de haberme equivocado? ¿Me recibirá el pastor? ¿Qué van a decir los porteros cuando me vean llegar? ¿Qué va a pensar mi vecino después de haberme visto borracho o haciendo las cosas que no tengo que hacer, salir con una Biblia bajo el brazo? Y el miedo al que dirán es lo que nos detiene. Por eso mucha gente conoce a Dios y hoy está durmiendo en las calles, hoy está preso, hoy está tirado en los hospitales, por el temor al que dirán. Pero hoy tenemos que aprender a declarar que no es como dirán, sino como Dios ha dicho. No es como el otro crea, sino es como nuestro Creador dijo. No es como el otro piense, no es como nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano de carne o nuestro vecino la piense. ¿Sabes qué? Tu intimidad con Dios es personal.
vos sabés cómo estás con Dios, ¿qué te importa lo que piense el otro? Muchas veces nos detenemos por el qué dirá el otro, ¿verdad? O a mí solo me pasó. Muchas veces también dije, che, hice tal cosa, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y la palabra de Dios dice que hasta 70 veces 7 te perdona. Y que la misericordia de Dios todas las mañanas se renueva sobre nuestra vida. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A Dios que Él me está diciendo que Él está dispuesto a perdonarme? ¿O al hombre que está diciendo, bueno, sos digno de acercarte a Dios porque le fallaste? Dios en ningún lado dice que si le fallamos no nos podemos acercar. Al contrario, Él está esperando con los brazos abiertos a que todo aquel que le haya fallado vuelva a su camino. Amén, Porque gloria a Dios Dios. ama al pecador, a lo que aborrece es al pecado. Amén, A lo que gloria a aborrece Dios, a lo sí, que uno Jesús. hace cuando tiene la mente tomada por el enemigo, pero Dios ama a cada uno de nosotros y siempre está dispuesto a recibirlo. No es como lo quieran contar los demás. Hay muchos que nos van a criticar en el trabajo, en nuestro barrio, incluso en nuestra familia. Porque todavía no ven un verdadero cambio, porque cuando nos vieron que nos acercamos a la iglesia, en vez de pegarnos, de pegarse a nosotros, se alejaron y se quedaron con la imagen del viejo hombre. Se quedaron con el pasado tuyo. Y entonces te ves como un hipócrita, te ves como un mentiroso, como un falso evangelio. Y no te dan la posibilidad de acercarse para ver que hay un Cristo que te cambió y que también lo puede cambiar a ellos. Pero cuando se acercan y ven que Dios te cambió, ya no te desechan, sino que te piden oración, que te piden que te acerques, que te piden que vayas a tu casa, que te están pidiendo que clames y ores por una enfermedad. Entonces, como estabas creciendo, no estabas creciendo, pero ¿sabes qué? Es el tiempo de Dios nuestro. Amén, gloria a Dios. No intentemos de convencer a nadie para mostrar cómo Dios nos cambió. Si la palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Amén, gloria a Dios, sí, Jesús. Te recuerdo la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No sé dónde estás metido, a dónde te alejaste, o si te alejaste así como Adán cuando hizo lo prohibido y se escondió de Dios. Pero en medio de nuestro error no tenemos que correr de Dios. Tenemos que correr a Dios, no a de Dios. Tenemos que ir corriendo a su presencia y no alejarnos de su presencia. Tenemos que ir a reconocerlo automáticamente como hijo de Dios, porque el Espíritu Santo que vos y yo tenemos adentro es lo que nos convence de lo que acabamos de hacer estuvo mal. Ir a reconocerlo delante de Dios para que el perdón descienda sobre nuestra vida. El diablo quiere que no te reconozcas. El diablo quiere que te sientas inútil, que te sientas que le fallaste. Pero Dios te dice que las oportunidades en Él no se acaban nunca. Que hasta el último segundo de tu vida las oportunidades van a existir. Tus hijos están perdidos, pero el corazón tiene poder, mamá. Tu matrimonio está derrumbado, pero Jesucristo es quien construye. Nuestras familias se hace muchos años que no cenan junto a una mesa larga. Pero sabe que la voluntad de Dios es la familia unida. Entonces, si permanecemos en Dios, esa familia tiene que estar unida. Es para el que persevere y para el que cree. Hay alguien que cree acá en este lugar. Amén, Hay gloria a alguien que Dios. cree a Dios en este lugar. Amén, sí, Jesús. Hay que creerle también, ¿verdad, a Dios? Creo en Dios, pero también le creo a Dios. Amén, sí, Jesús. Le creo a Dios que todo esto va a pasar y que voy a estar bien en el nombre del Señor. Le creo a Dios que a pesar de esta enfermedad, mi hijo va a estar sano. Le creo a Dios que a pesar de que estaba entre rejas iba a estar en libertad. Y así pasan las cosas cuando le creemos a Dios. ¿Sabes que si hubiera quedado por esos años ahí en cárcel, no tendría la esposa que tengo, no tendría mis hijos, no tendría nada de lo que Dios tenía planeado para mi vida? Entonces no es como nosotros la planeemos, como nosotros la veamos. Es como Dios la vio. Y Dios dice que escribió tu vida desde la fundación del mundo y desde el vientre de tu madre. Tu vida está escrita. Muchas veces nosotros detenemos a causa del miedo, detenemos los planes de Dios. A causa del miedo
planes de Dios sobre nuestra vida. Tiene 18 años, pero 8 años es un montón. Un montón. Y ahí adentro uno ve cosas que no quiere ver, vive cosas que no quiere vivir. Pero ¿sabes qué? Dios te está hablando hoy aquí en una iglesia. Dios te habló en la calle cuando te evangelizaron. Dios te llamó tantas veces con amor. No esperes a estar padeciendo para que Dios vaya a tocar tu puerta una vez más. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, te habla a tiempo y también fuera de tiempo. Aprovechar cuando Dios está ahí hablando con amor. Aprovechar cuando los beneficios de Dios son completos y no tenés que estar derramando clamores con sufrimiento, con llanto, de penumbria. Cuando verdaderamente puedes aprovechar todos los beneficios de parte de Dios. El Señor no se equivoca, el Señor te eligió porque sabe que podés. No te sientas inferior ni incapaz. Si el Señor te escogió porque lo podés lograr. No tengo fuerza, pero la palabra de Dios te afirma que Él te da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza en aquel que no tiene ninguna. Señor, no puedo más, pero la palabra de Dios me afirma que cuando mis fuerzas se acaban, comienza la de Él. Señor, pero yo no creo que pueda pasar, pero la palabra de Dios me afirma que para el que cree todo es posible. Señor, pero yo verdaderamente no lo voy a lograr, no sé hablar, pero la palabra de Dios me enseña que a través de uno que era tartamudo, el pueblo había sido libertado por el medio de la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios, sí, Jesús. Entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Todo lo que te propongas en Cristo lo vas a poder lograr. Gloria. Todo está en la mente y todo está en la escritura. Muchos te van a decir, sí, la Biblia está escrita por mano de hombre, pero está inspirada por el Espíritu Santo. Y todo aquel que tenga Biblia, cada vez que quiera hablar con Dios, háblala. Porque es la única manera que Dios nos va a hablar a nosotros. Y si usted quiere hablar con Dios, ore. Que es la única manera que Dios tiene de escucharle. Usted se tiene que desahogar en la presencia de Dios. Y si hay cosas que no se va a animar ni a contarle a su mejor amigo o amiga. Pero en la intimidad con Dios, ¿qué le puede ocultar que Dios no sepa? ¿Qué le podía ocultar a Adán que Dios no sepa de él? Le dio vergüenza y ¿sabe lo que hizo Dios? Bueno, ahora te hago ahí una ropita con pieles. Te estaba dando algo porque, ahí lo hago porque vos lo querés, te sentís mal. Te va a dar lo que estás pidiendo. Pero que Él te conoce, te conoce. Entonces desahogarnos en la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Muchas veces que ni siquiera a tu mamá o a tu mejor amigo le vas a contar. Pero desahogándote en la presencia de Dios te aseguro que las cargas se van. Desahogándote en la presencia de Dios que le vas a contar cosas que no te atreves a contarle a nadie. Ahí es donde se empiezan a ir las cargas. Arrepintiéndonos en la presencia de Dios es allá donde viene la libertad de nuestras vidas. Ponete de pie en esta noche.